A ver, imaginemos por un momento la típica escena de un documental de naturaleza. Un plano general, amplio y, bueno, majestuoso, de un terreno que parece firme, sólido. Sí, la base misma sobre la que se asienta el mundo, por así decirlo. Exacto, pero a medida que la cámara hace un acercamiento lento, casi agónico, resulta que la textura empieza a cambiar. Y lo que parecía tierra fértil o arcilla inerte, de repente, pues no es nada de eso. ¿Qué va? Es carne, una amalgama de cuerpos totalmente indiferenciables. Madre mía, es que esa sensación de seguridad se desmorona por completo, ¿verdad? Totalmente. Da paso a una fascinación morbosa. Esa sensación de repulsión primitiva, de mirar algo muy perturbador, de lo que resulta imposible apartar la vista. Es una imagen poderosísima. Pues ese es el terreno exacto en el que vamos a sumergirnos hoy. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva inmersión exhaustiva. Y en esta ocasión, el material que tenemos sobre la mesa es único para la audiencia. Sí, hoy no vamos a analizar una montaña de artículos de investigación ni un ensayo interminable. Para nada. Hoy exploraremos un único texto. Un poema, fíjense, de apenas 20 versos titulado Desperdicio. 20 versos que, sin embargo, tienen una densidad y una gravedad superlativas. Desde luego. Y la misión de nuestro análisis a fondo de hoy, para quienes nos escuchan, es desentrañar la arquitectura de esta imaginería visual tan descarnada. Exacto. Queremos comprender desde sus engranajes más profundos ese ciclo implacable de vida, muerte y absurdo absoluto que plantea el autor a través de cada una de sus palabras. Porque en la buena poesía, el cómo se dice algo es tan importante como el que se dice. Y a menudo los textos más breves son los que encierran las reflexiones más pesadas, las que quitan el aliento a alguien que escuche esto y se atreva a leerlo con detenimiento. Totalmente de acuerdo. Este poema no ofrece un paseo amable por un prado florido, desde luego. Arrastra a la mente hacia un paisaje crudo, visceral y muy oscuro. Obliga a sostenerle la mirada a la descomposición de la existencia misma. Comienza estableciendo los cimientos de este mundo con una brutalidad inusitada. Y cito, apelmazamos suelos de carne, cuerpos con una anatomía desparramada, desfigurada, exprimida, compactada. Buf, es que es una sucesión de adjetivos que no concede tregua alguna, ¿no? Ninguna. Hay una violencia explícita en la forma en que el lenguaje mismo parece aplastar lo que está describiendo. Si prestamos atención a la mecánica del texto, carece de florituras poéticas tradicionales. Va directo a la aniquilación de la forma. Justo eso. Directo a la aniquilación. Vale, vamos a desgranar esto porque la imagen inicial es absolutamente abrumadora. Al leer esta secuencia de palabras, desparramada, desfigurada, exprimida, compactada, la analogía que surge de forma natural es puramente industrial. Sí, como una fábrica. Exacto, es como leer el manual de instrucciones de una maquinaria trituradora, de una prensa hidráulica despiadada. Claro. Pero en lugar de procesar chatarra, cartón o plástico, esta fábrica del horror está procesando la anatomía de seres vivos. Hay un proceso mecánico, casi sistemático, en esa deshumanización. Un proceso por fases, casi. Sí. Primero, el cuerpo pierde su forma original, se desparrama. Luego pierde su identidad visual, se desfigura. A continuación, se le extrae hasta la última gota de esencia, al ser exprimida. Y finalmente, se reduce a un bloque denso y sin vida, compactada, para formar ese escalofriante suelo de carne. ¡Qué barbaridad! Es un proceso de manufactura de la muerte, literalmente. Totalmente. Y lo fascinante aquí es la sonoridad y el verbo con el que arranca todo este mecanismo de destrucción. Desde el punto de vista fonético, esa repetición constante de las terminaciones en ada, desparramada, desfigurada, exprimida, compactada. ¡Ostras, claro! Funciona como el golpe rítmico incesante de esa misma prensa hidráulica que mencionas. Pam, pam, pam. No hay conjunciones suaves que unan las palabras. Es lo que en literatura se llama asíndeton. Un ahogo constante, ¿no? Exacto. Esa falta de nexos crea una sensación de ahogo al leerlo, una caída libre hacia la compresión. Y luego está la elección del verbo inicial. Apelmazamos. Eso es. El poema no dice «los suelos de carne se apelmazan» de forma pasiva. Tampoco señala un tercero diciendo «ellos apelmazan». Dice «apelmazamos». Primera persona del plural, nosotros. ¡Wow!
Claro, hay una complicidad ahí. Una participación directa y ineludible en este horror. Quien escribe, quien lee, la humanidad entera existe. Una sugerencia de que la sociedad misma es la maquinaria que compacta y simultáneamente la materia prima que está siendo compactada. Esa inclusión cambia por completo la perspectiva del análisis. Retira de inmediato el escudo protector que suele otorgar el papel de mero observador, ¿verdad? Sí, sí. No te deja mirar desde fuera. Es que no es posible mirar este paisaje desde un balcón seguro, con distancia intelectual. El texto sitúa a la humanidad entera en el fango, pisando y siendo pisada al mismo tiempo. Totalmente. Pero a ver, el poema no se detiene en la mera destrucción física, sino que profundiza en una tragedia aún más insondable al añadir, y leo textualmente, cada suelo se compone de cadáveres de seres que son olvido, reunidos, sin conciencia, en el aturdimiento visceral de un paisaje nauseabundo. Unos versos durísimos. Es que esta parte me resulta especialmente devastadora. ¿Por qué el autor decide poner el foco en el olvido y la falta de conciencia, en lugar de centrarse simplemente en el dolor físico o en la muerte en sí? Pues porque el terror que se expone en estos versos va mucho más allá del miedo primario al cese de las funciones biológicas. A ver, la ciencia y la observación cotidiana enseñan que el cuerpo material se descompone. Es una ley inmutable de la termodinámica y la biología. Claro, eso lo asumimos todos. Exacto. Pero el poema introduce un concepto psicológico e histórico mucho más desgarrador, que es la aniquilación absoluta de la identidad. Esa frase, «seres que son olvido», constituye el núcleo emocional de esta primera mitad del texto. Seres que son olvido. El verdadero pánico existencial que retrata el autor no radica en dejar de respirar, sino en convertirse en un material inerte que nadie recuerda. Es la pérdida del yo. Desaparecer sin dejar rastro. Eso es, al ser amontonados en ese aturdimiento visceral, el individuo desaparece para siempre dentro de la masa compactada. No hay lápidas, no hay legados, no hay memoria. Solo una amalgama que produce náuseas. Es una representación de la intrascendencia total. Y, si se piensa bien, resuena profundamente con ansiedades muy contemporáneas. Sí, desde luego. Existe un temor latente en la vida moderna a ser simplemente un engranaje más, una pieza reemplazable en una maquinaria inmensa que absorbe el tiempo y la energía vital para luego dejar atrás un rastro sin nombre. Estar reunidos sin conciencia, como dice el poema. Justo. Evoca la idea de multitudes alienadas, moviéndose por inercia en un sistema que no valora la individualidad para nada. Hasta este punto de la inmersión, el lienzo está pintado enteramente con los colores de la putrefacción y la finalidad más absoluta. El suelo parece ser un fin en sí mismo, un cementerio grotesco y definitivo. Exactamente. Se ha establecido una base de desolación pura. Y, sin embargo, la biología dicta que ningún terreno, por muy yermo o cadavérico que sea, permanece completamente estático. Claro, la vida se abre paso, como se suele decir. Eso es, la materia siempre busca una salida, una transformación. Esa inevitable ley natural es lo que impulsa el cambio de paradigma que el texto presenta a continuación. Y así llegamos a una transición donde la inercia se rompe. El texto indica, y cito, «y de las venas emergen raíces de verde martirio, vidas nuevas, carcomiendo los reflejos de una luz que las percibe moribundas». Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque tengo que admitir cierta confusión o al menos una fuerte resistencia inicial ante esta imagen. Es normal, choca mucho. Es que el instinto, influenciado por siglos de tropos literarios y culturales, dicta que cuando la vida brota de la descomposición, la semilla que germina en el abono, la hierba que crece obstinada sobre una tumba, el mensaje debe ser hermoso. Se suele leer como un símbolo indiscutible de esperanza. Exacto. Representa el ciclo natural que se renueva, la reconfortante idea de que la muerte alimenta la vida y por tanto nada se pierde realmente. Pero este texto rechaza esa redención de plano. De un plumazo, sí. Nombra a esta vida nueva como un verde martirio y la describe carcomiendo la luz. ¿No resulta excesivamente pesimista interpretar este brote como un castigo? ¿Por qué el autor subvierte de una manera tan radical una imagen que por defecto debería aportar consuelo a la mente humana? Esto plantea una pregunta importante, y es crucial detenerse aquí, porque esta subversión es el corazón filosófico del poema.
Nos obliga a cuestionar la necesidad instintiva de buscar un final feliz o un propósito redentor en los fríos procesos de la naturaleza. Claro, queremos que todo tenga un sentido bonito al final. Pero el autor dinamita la idea del consuelo biológico para mostrar un ecosistema mucho más sombrío y quizás más realista dentro de su marco nihilista. Estas nuevas vidas que emergen de las venas, y fijémonos en cómo el suelo sigue teniendo atributos anatómicos, nunca deja de ser carne. Sí, venas en lugar de raíces o tierra. Exacto. Pues estas nuevas vidas no funcionan como una cura para la muerte subyacente. Son de hecho un síntoma de la misma. Al acuñar el término verde martirio se establece una contradicción brutal. Totalmente. El verde, que está universalmente asociado a la vitalidad, la frescura y el crecimiento, se empareja con el martirio, que implica tormento, dolor prolongado y sacrificio. Se sugiere que el simple hecho de brotar, de existir, es ya una condena. Claro, es como si estas raíces nacieran ya agotadas, arrastrando el peso de los cadáveres de los que se alimentan. No hay una purificación en el proceso de germinación. Ninguna en absoluto, y el análisis semántico de la palabra carcomiendo refuerza esta idea de forma magistral. En la botánica tradicional, la vida vegetal realiza la fotosíntesis, un proceso que se percibe como una asimilación pacífica, silenciosa y armoniosa de la luz solar. Para generar crecimiento, claro. Exacto. Pero el verbo carcomer altera esa paz. Es un acto destructivo, corrosivo, inherentemente parasitario. Se asocia a las termitas devorando la madera desde dentro, al óxido destruyendo el metal, a una enfermedad consumiendo un cuerpo sano. Uf, qué imagen más agobiante. Es que estas vidas nuevas actúan como parásitos que devoran los reflejos de una luz sin aportar a cambio belleza, oxígeno o equilibrio. Eso explica la reacción de esa misma luz. El poema dice explícitamente que la luz las percibe moribundas. Sí. Es fascinante porque la luz suele ser el símbolo literario supremo de la verdad, de lo divino, o al menos de la energía primordial e incorruptible. Y esa luz omnisciente mira hacia abajo, ve estas nuevas raíces intentando crecer, y no ve un milagro de la naturaleza. Ve algo que nace muerto. Ve una farsa. Sí, ve una farsa. Es una imagen desoladora. El sol iluminando un campo y reconociendo que lo que crece allí es, en esencia, un error trágico. Es una lectura muy precisa. Muestra cómo el ciclo de putrefacción simplemente cambia de estado. Pasa de ser carne muerta compactada a convertirse en un tallo enfermo. No existe un filtro purificador en esta tierra. Para nada. El suelo, compuesto por seres olvidados, actúa como un conducto directo que transmite el sufrimiento original a la siguiente generación. La nueva vida hereda genéticamente y de forma inmediata la miseria del fango del que proviene. Una herencia inescapable. Es una trampa biológica donde cada nuevo eslabón de la cadena está contaminado desde su origen por el aturdimiento visceral de sus predecesores. Viéndolo así, la angustia se multiplica. Y esa claustrofobia existencial nos empuja inexorablemente hacia la conclusión del texto, donde el ciclo termina de cerrarse sobre la audiencia como una bóveda de la que no hay escapatoria posible. Los versos finales son la estocada. Sí, los últimos versos dicen: «Y nos rodea su miseria, de los tallos de la malicia renacimos, para desperdiciar nuevas fuerzas, bajo las leyes del sinsentido». Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos aterrizar esta avalancha de fatalidad, la analogía que me asalta con más fuerza es la de estar atrapados en una gigantesca rueda de hámster. ¡Qué buena imagen! Pero, no una rueda ordinaria que simplemente gira por la inercia del animal. Hablamos de una rueda de hámster diseñada meticulosamente y propulsada por una malicia arquitectónica. Exacto. Se otorga la capacidad de renacer, se concede la ilusión del movimiento, del avance, de la progresión hacia un futuro. Pero el único objetivo real, el diseño oculto de esa rueda, es agotar las baterías vitales sin llevar a nadie a ninguna parte. A ninguna parte, así es. La existencia se reduce a nacer, empujar la rueda con esfuerzo titánico, experimentar el agotamiento absoluto y finalmente caer para volver a engrosar ese suelo de carne inicial. Si conectamos esto con el panorama general y sobre todo si prestamos atención al título mismo de la obra, Desperdicio, encontramos la clave maestra que da sentido a toda esta inmersión. El título lo engloba todo, claro. Sí. Has mencionado la ilusión de movimiento, y de eso trata exactamente la culminación del poema.
La tragedia definitiva no reside únicamente en la brutalidad física de la carne compactada del principio. Tampoco se limita al dolor parasitario de ese verde martirio. Sino que va más allá. Sí, la tragedia absoluta, la estocada conceptual de la que hablábamos, es la constatación explícita del nihilismo existencial. Aquí vuelve a aparecer esa demoledora primera persona del plural. Renacimos, nosotros, la humanidad entera atrapada en la rueda. Es verdad, vuelve al plural. Y el detalle crucial es que el origen son tallos de la malicia. Esto implica una desviación profunda de la visión científica tradicional. En la ciencia pura, el universo es indiferente. Frío, sí, pero neutral. Sin embargo, al usar la palabra malicia, el poema personifica el ciclo natural, dotándolo de una intención activamente hostil. Una hostilidad que no busca destruir de forma rápida, sino que prefiere el desgaste lento, ¿no? Exacto. Porque nacemos, según el texto, para desperdiciar nuevas fuerzas. Esa elección de palabras es un golpe bajo al optimismo humano. Tener nuevas fuerzas remite a la juventud, al vigor, a esa capacidad inherente de las nuevas generaciones de creer que pueden cambiar el mundo. Arreglar los errores del pasado, forjar un destino mejor. Eso es energía en estado puro, y darse cuenta de que el sistema en el que se ha nacido exige, por su propia naturaleza, desperdiciar todo ese inmenso potencial simplemente en el acto de sobrevivir, es demoledor. Es la condena al agotamiento, sin que dicho agotamiento ofrezca un rendimiento, un aprendizaje o un beneficio superior. Es el triunfo de la entropía convertida en la más oscura de las poesías. La entropía, claro. Sí, la termodinámica explica que la energía en un sistema cerrado tiende a disiparse, perdiendo su capacidad para realizar trabajo útil. Es lo que conocemos como entropía. El autor toma este frío concepto físico y lo transforma en una pesadilla emocional. ¿Qué forma de entrelazar la ciencia y el pesimismo? Cada latido del corazón, cada intento de superación personal, cada esfuerzo por crecer hacia esa luz que ya nos percibe moribundos, representa un gasto inútil dentro de un marco gobernado por la irracionalidad. El desperdicio no es un efecto secundario o un fallo del sistema. Es la regla. Es el propósito mismo por el cual la maquinaria sigue funcionando. Y el verso final actúa como el clavo que sella el ataúd, bajo las leyes del sinsentido. No hay ambigüedad posible aquí. Destruye cualquier narrativa de consuelo que la humanidad haya inventado a lo largo de los milenios para justificar el sufrimiento. Exactamente. Al mencionar las leyes de sinsentido, el poema anula la existencia de un plan maestro cósmico. Descarta la idea de una deidad benevolente que recoge los frutos del sufrimiento humano para un bien mayor, y rechaza el concepto de karma o justicia universal. Nada de eso existe en este paisaje. Solo operan leyes ciegas, absurdas y maliciosas, que obligan a la vida a exprimirse a sí misma iteración tras iteración para obtener absolutamente nada a cambio. Es la definición poética perfecta del absurdo existencial, emparentada con la filosofía de pensadores como Albert Camus, donde el ser humano busca desesperadamente significado en un universo que responde con un silencio ensordecedor. O, en el caso de este poema, con un eco nauseabundo. Madre mía, menudo viaje intelectual y emocional nos propone este breve texto. Si recapitulamos la profunda disección que hemos llevado a cabo en esta sesión, resulta asombroso ver cómo se ha desplegado el mapa de esta desolación. Es abrumador. Empezamos presenciando la reducción literal y mecánica de los cuerpos, la destrucción física de la anatomía, hasta convertirla en un estrato geológico nauseabundo, desprovisto por completo de conciencia y de memoria individual. La aniquilación del ser. Justo. Luego fuimos testigos de cómo el poema destrozaba metódicamente cualquier esperanza de redención a través del ciclo natural, revelando que la vida nueva no es más que un verde martirio, un parásito moribundo que hereda intacta la podredumbre de sus ancestros. Sin consuelo biológico alguno. Chocamos de frente contra el muro ineludible de la conclusión, la condición humana como prisionera de un bucle inútil, renacer desde la malicia para malgastar el potencial en un universo regido exclusivamente por la tiranía del sinsentido. Es un viaje duro de transitar sin duda alguna. Exige enfrentarse a conceptos que generan un rechazo instintivo. Y sin embargo, es imperativo reconocer el inmenso valor que tiene la poesía capaz de forzar la mirada hacia estos abismos. Totalmente de acuerdo. Un texto como este,
con la economía de tan solo 20 versos, logra destilar y dar forma tangible a angustias filosóficas que llevan siglos persiguiendo y atormentando al pensamiento humano. Poner palabras exactas, rítmicas y punzantes al horror del absurdo es una herramienta vital. Como ponerle nombre al monstruo. Exacto. Quizás sea el primer paso necesario para enfrentarse a la maquinaria, o al menos para rechazar la indignidad de sufrir ese horror sumidos en una completa ignorancia. Entender el mecanismo de la trampa es el único modo de no ser una víctima ciega de ella. Y esa poderosa idea sobre la consciencia frente a la trampa nos lleva a una última reflexión. Un pensamiento provocador para que quienes nos escuchan puedan digerir toda esta inmersión una vez que el análisis llegue a su fin. A ver. Si el poema asegura, de forma tan categórica, que las nuevas fuerzas están condenadas inevitablemente a desperdiciarse bajo estas implacables leyes del sinsentido, ¿qué ocurre con el acto mismo de haber creado este texto? Ostras, qué buena pregunta. ¿O con el esfuerzo invertido en leerlo, diseccionarlo y analizarlo profundamente en el día de hoy? Es decir, si el universo dictamina que la única salida es perder la conciencia y convertirse en olvido, ¿es el arte literario como este mismo poema un acto genuino de rebelión? Un acto de resistencia, digamos. Sí. Es el hecho de mantener la conciencia despierta y señalar la malicia del ciclo, la única fisura real en ese paisaje nauseabundo. O por el contrario, el acto de filosofar y escribir poesía sobre nuestra propia perdición es simplemente una forma mucho más sofisticada, elegante y trágica de seguir desperdiciando nuestras fuerzas. Es una paradoja brillante y dolorosa. Deja en el aire la eterna duda de si la lucidez es un escudo o un arma de doble filo. Exacto. Ser conscientes del absurdo nos otorga cierta victoria intelectual frente a la maquinaria que nos aplasta o simplemente garantiza que nuestro tormento sea mayor al comprender a la perfección los engranajes que nos están triturando. Una pregunta que sin duda invita a mirar el terreno bajo nuestros pies con una perspectiva radicalmente distinta. Imaginemos de nuevo ese plano general del inicio. Desde lejos puede parecer un mundo firme, predecible y que tiene sentido. Pero ahora sabemos lo que hay debajo. Así es. Ahora, tras habernos acercado y contemplar la carne apelmazada, escuchar el zumbido de la maquinaria, ver el verde martirio carcomiendo la luz y entender el desperdicio constante, sabemos exactamente qué lo compone. Quizás observar la realidad tan de cerca, por muy aterradora que resulte, siempre será preferible a vivir en la anestesia de la distancia. Yo creo que sí. Sin duda. Y con esa imagen persistente retumbando en la mente, nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos a explorar este oscuro, pero profundamente revelador territorio literario y existencial. Hasta la próxima inmersión exhaustiva.